En la tercera y última parte de lo que estamos tratando, los principios jurídicos tributarios, vamos a abordar este tema referente al poder tributario y a la competencia tributaria. En realidad, una se desprende de otra. Entonces, cuando nos ponemos a analizar este concepto de poder tributario, el poder que significa más bien atribución, la atribución de hacer algo, ¿verdad? Es así como von Rush exterioriza esa idea, ¿verdad? Uno de los más clásicos, vamos a decir, como dice acá el libro. Entonces, se desprende de esta idea que tiene la soberanía. Acuérdense que poder tributario guarda relación con el Estado y el Estado evidentemente trae implícita e intrínsecamente la soberanía a su lado. O sea que son conceptos totalmente ligados uno con el otro y no existe la manera de separarlos. Por eso utilicé la palabra intrínseco. Entonces, esto tiene un antecedente histórico, ¿verdad? Que nosotros encontramos en las revoluciones que nosotros conocemos. Y también dentro de esa idea de evolución humana, ¿verdad? Del cual nosotros también quitamos esa cuestión de la naturaleza tributaria, que nosotros no abordamos este año el tema, por ejemplo, del contrato social de Savigny, por ejemplo, que explica muy bien esta historia así de cómo nace esta historia de la soberanía y cómo se establece un pacto social y que esto tiene un costo para cubrir la seguridad, para resguardar la seguridad de las personas que formaban parte de una localidad, de un tribu o cosas así, ¿verdad? Entonces, el poder tributario nosotros lo vemos dentro de un Estado de Derecho. Acuérdense que el Estado de Derecho es el sometimiento de todos, inclusive del Estado, a la ley. Esa es la idea de Estado de Derecho. Bueno, entonces cuando nosotros abordamos el tema de poder tributario, es lo que nosotros leemos acá, que desde un punto de vista jurídico, ¿qué es lo que quiere decir poder tributario y dónde nosotros la encontramos, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver con la territorialidad, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos, dentro de este concepto, vemos la palabra frontera. Entonces, el poder tributario que tiene el Estado está circunscripto dentro de sus propias fronteras, dentro de los límites de la frontera en el cual ejerce su soberanía, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que ustedes eh, integren a su concepto para que no haya ningún tipo de, vamos a decir, de confusión. Dentro de lo que venimos recalcando nosotros en esta unidad, que es la cuestión así de la doble imposición. La doble imposición pues, es como un pecado dentro del mundo del mundo tributario. Entonces, para no caer en ese orden de cosas, entonces el Estado, a través vamos a decir, de uno de sus poderes, que es el poder legislativo, entonces em, y en el marco de un respeto, ¿verdad? De un respeto jurídico, entonces el Estado paraguayo reconoce que existe un orden jurídico supranacional que debe ser respetado para que no ocurra esa cuestión de la doble imposición y para que se pueda establecer, vamos a decir, límites jurídicos dentro de esos preceptos constitucionales que tengan un carácter económico, ¿verdad? Relacionados a la capacidad contributiva de las personas físicas o las personas jurídicas. Entonces eso es algo muy importante de llevar en cuenta y tener en cuenta. Ya relacionado a la competencia jurídica, que es otra cosa,
¿verdad? Hasta dónde yo puedo hacer las cosas, eso que a mí el poder me dice para hacer. Entonces, la competencia, vamos a decir, se traslada a personas o a instituciones en esa atribución de hacer y hacer cumplir las leyes o los reglamentos, ¿verdad? En un estado unitario como el nuestro, por ejemplo, es más fácil esta cuestión de la competencia, que viene a ser la división más bien de lo que se puede o no se puede hacer. Pero ya en los estados, vamos a decir que son provinciales o estados federativos, es un poco más complicado esta cuestión de la competencia porque está más dividido. Entonces, a modo de resumen, entonces lo que el poder tributario nos demuestra es que está muy relacionado a la territorialidad, ¿verdad? A la territorialidad y a la soberanía. Y esta cuestión de la, vamos a decir, de la competencia tiene que ver con la atribución que tienen las instituciones o las personas para deliberar ciertos temas. Entonces, no confundir ese tema en el momento del examen o en el momento que ustedes respondan a alguna pregunta. Y bueno, y llegamos al último tema que viene a ser el análisis de estos preceptos constitucionales que están divididos en tres, ¿verdad? Están las normas que tienen un contenido político, jurídico, ¿verdad? Después están los preceptos que tienen un contenido económico, jurídico. Y por último, más abajo, nosotros tenemos las normas organizativas y que están relacionadas con la competencia justamente. O sea, ¿quiénes son los órganos y cuál es su competencia o cuál es su atribución para hacer las cosas? Entonces, ustedes deben dar una leída a esto porque siempre es importante saber. Con relación a las normas de contenido jurídico, político jurídico, están las que son las sustanciales, vamos a decir, y están consagradas en ellas este principio de legalidad que nosotros ya habíamos hablado. Está también consagrado en esto el principio de irretroactividad de la ley, que es así, una ley que nace hoy no se puede aplicar al pasado o a situaciones que fueron planteadas en el pasado. Principalmente cuando van en contra de las personas que son juzgadas. Entonces ahí sí que menos todavía. Después están los preceptos de contenido económico jurídico, que dice que han encontrado en el texto constitucional un amplio campo de orientación para la labor legislativa, los cuales actúan como límites del poder tributario. Es muy importante, esta palabra ustedes deben guardar. Estos preceptos sirven para limitar el poder tributario, porque eso también es una cuestión así que nosotros como contribuyentes debemos tener esa garantía de que el poder tributario tiene límites. Bueno, también dice acá que resulta muy importante destacar dentro de estos preceptos esta cuestión de la capacidad contributiva, ¿verdad? Que nosotros hablamos de la igualdad y de la equidad. ¿Qué es la igualdad para el poder tributario? Que ya hablamos de eso, que depende mucho de la capacidad contributiva que tienen, que todos serán tratados como iguales dentro de su capacidad contributiva. Y no, por ejemplo, comparar a las personas que tienen muchos recursos con personas que tienen menos recursos. Entonces, dentro de ese ámbito es lo que se trata la igualdad entre iguales. Bueno, después también tenemos acá el tema de la doble imposición que hablamos muchísimo nosotros, que esto es es como un pecado, le dije, dentro de este sistema. Entonces, lo que siempre se trata es de que el hecho generador sea único y que solamente se pague una vez por ese hecho generador, y que no sea objeto de una doble imposición o que se tenga que pagar un impuesto doble con relación a eso. Eso se da mucho, por ejemplo, en el campo de la importación. Muy bien, acá es algo muy importante que señala el artículo 20 que quedan proscritas la pena de confiscación de bienes y el destierro.
Eso, por ejemplo, es algo que no está, vamos a decir, estipulado en nuestra legislación. Porque nuestra legislación lo que garantiza justamente es acá lo que dice es la propiedad privada. La propiedad privada es algo muy importante dentro de los sistemas económicos capitalistas. Entonces, es por eso que nosotros casi no hablamos de confiscación a no ser en último caso, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos las normas de organización y competencia, que es lo que yo le estaba diciendo, cuáles son las instituciones, cuáles son sus atribuciones. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, con relación a esta situación, tenemos una organización política. Esta organización política está formada así por departamentos que son, vamos a decir, su ejecutivo son los gobernadores. También le tenemos a las juntas departamentales dentro de esta institución. Ya dentro de los municipios, perdón, antes quiero decirle que las juntas departamentales son el, vamos a decir, el poder legislativo. Ya también los municipios también tienen, vamos a decir acá dentro de esto, también están los municipios, y los municipios también tienen un ejecutivo, que es el intendente municipal, y tenemos su legislativo, que es la junta municipal. Entonces, tanto las instituciones departamentales tienen sus propios recursos asignados por el Estado y también asignados por los municipios. Entonces, aportan para su funcionamiento. Ya no nos cabe a nosotros ver la funcionalidad de las gobernaciones. Es una cuestión discutible. Y después tenemos, como por último, y ya les había mencionado, los municipios. Esta distribución es lo que yo quiero que ustedes guarden bien. Esta distribución acá. Esta distribución. El 70% de los impuestos relacionados a los impuestos inmobiliarios, perdón, quedan para los municipios, el 15% va para el departamento respectivo y por último el otro 15% a municipalidades que tengan menores recursos. Bueno, básicamente esto lo que se refiere a esta unidad que es bastante larga, ¿verdad? Pero pudimos desarrollarla bien. Entonces ustedes traten de leer estos contenidos para poder llenar el cuestionario que yo voy a estar habilitándole a ustedes la próxima semana. Porque esa va a ser la actividad de cierre de este contenido larguísimo. Entonces yo les pido a ustedes que lean este material para que puedan ustedes evidentemente llenar aquel formulario. Sepan ustedes que ese cuestionario forma parte del trabajo práctico de ustedes y estará habilitado solamente en el horario establecido para la clase. Por favor, no olviden de marcar su asistencia y queda acá el recordatorio de que en la próxima clase ustedes tienen en el horario establecido en la clase para llenar el cuestionario que les voy a habilitar en ese día. Que tengan ustedes un buen resto de jornada.